Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les tengo un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que a mí me encanta mantenerlos al día con todo el chisme y las novedades del mundo del entretenimiento, y hoy, prepárense, porque vamos a sumergirnos en el universo de Andy Ercel y, atención, las revelaciones que ha hecho sobre su relación con Serkan. Sí, lo escucharon bien. Andy Ercel, nuestra amada actriz, la que nos ha robado el corazón con sus papeles icónicos, especialmente en Love is in the Air, ha abierto su corazón y ha soltado la lengua. Y créanme lo que ha dicho, no se lo esperaban. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía, y su nombre resuena internacionalmente gracias a su talento y belleza. Su presencia en la pantalla es magnética, capaz de cautivar a audiencias de todo el mundo. Su versatilidad le permite interpretar roles dramáticos, cómicos y románticos con una facilidad asombrosa. Sus proyectos, siempre esperados con ansias, suelen convertirse en éxitos rotundos, consolidando su posición como una de las figuras más relevantes de la industria del entretenimiento turco. Y por supuesto Serkan, el guapísimo actor que compartía pantalla con ella, con quien forjó una relación que para muchos traspasó la ficción. Kerem Bürsin, para ser exactos, es el nombre de este actor, conocido por su carisma y talento actoral. La química entre ellos en la serie era innegable, y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y bueno, si son fans de las novelas turcas como yo, saben que los rumores, a veces son más ciertos de lo que parecen. La conexión que ambos actores demostraban en Love is in the Air era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de la amistad. Así que, ¿qué es lo que Hande ha revelado? ¿Son ciertos esos rumores? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a analizar a fondo sus declaraciones. Y como siempre, les aseguro que les voy a dar toda la información de la forma más clara y entretenida posible. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, y no se pierdan ni un segundo. Antes de empezar, por si eres nuevo por aquí, quiero darte la bienvenida oficial a mi canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto déjame un like si te gusta el contenido. Y no duden en comentar, porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel siempre ha sido muy reservada con su vida privada, pero, como toda persona, tiene momentos en los que se abre y comparte sus experiencias. Y ahora ha hablado sobre su relación con Serkan, o más específicamente sobre lo que la prensa y los fans pensaban que era una relación, pero que realmente era algo diferente. Según las declaraciones de Hande, ella y Kerem compartieron una conexión muy especial durante el rodaje de Love is in the Air. Era evidente para todos la chispa, la complicidad, la forma en que se miraban. Pero, ¿realmente estaban enamorados? Hande ha dejado claro que la relación que tenían era, ante todo, profesional y de amistad. Ella, con una honestidad admirable, ha desmitificado la romantización que se hizo de su vínculo. Ella ha mencionado la intensidad con la que vivieron el rodaje, la dedicación que le pusieron a sus personajes y cómo eso, inevitablemente, generó una gran cercanía. Pasaban horas juntos ensayando, compartiendo risas y lágrimas. La presión del trabajo, la exigencia de la grabación, y la necesidad de conectar con los personajes, forjaron un lazo fuerte entre ellos. Pero según sus palabras, eso no se tradujo en un romance fuera del set. La línea entre la ficción y la realidad, aunque difusa en ocasiones, se mantuvo clara para ellos. Lo más sorprendente de todo, y algo que me dejó boquiabierta, es cómo ella describe la presión que sintieron por parte del público y los medios de comunicación. La gente quería a toda costa que fueran pareja en la vida real. Se generó una expectativa enorme y, de alguna manera, se les obligó a interpretar un papel que no era el suyo. La fantasía de los fans, alimentada por la química en la pantalla, se extendió hasta desear una relación fuera de la ficción. Los medios, ávidos de noticias y titulares, se encargaron de fomentar esta idea, creando una narrativa romántica que no siempre correspondía con la realidad. Hande ha confesado que al principio se sentían un poco abrumados por la situación. Intentaron mantener la calma, pero la presión era constante. Las entrevistas, las fotos juntos, los rumores en las redes sociales. Todo alimentaba esa fantasía colectiva.
Y por supuesto, los medios de comunicación hacían lo suyo, creando titulares sensacionalistas y especulando sobre su relación. La constante exposición mediática. Las preguntas indiscretas en cada evento y la necesidad de mantener una imagen pública acorde a las expectativas del público representaron un desafío para ambos actores. Ella ha hablado de lo difícil que fue lidiar con todo eso, especialmente porque en realidad estaban enfocados en su trabajo y en construir una amistad sólida. No querían forzar nada, ni tampoco decepcionar a sus fans. Pero al final, decidieron ser fieles a sí mismos y no ceder a la presión. En este punto, la madurez y la profesionalidad de Ande y Kerem fueron clave. Ambos optaron por mantener una relación basada en el respeto y la amistad, sin sucumbir a la presión de la opinión pública. La decisión de no alimentar falsas expectativas demostró su integridad y su compromiso con su trabajo. En sus declaraciones, Ande ha dejado claro que respeta mucho a Kerem como persona y como profesional. Habló sobre su profesionalismo, su dedicación y el gran equipo que formaron juntos. La admiración mutua entre ellos, evidente en las entrevistas y en sus interacciones públicas, se mantuvo a pesar de la presión externa. Y aunque no hubo un romance romántico, sí hubo una conexión especial, una amistad sincera y un respeto mutuo que perdura hasta hoy. La capacidad de mantener una relación saludable y profesional, incluso bajo la intensa mirada pública, es un testimonio de su madurez y su profesionalismo. Pero, ¿por qué esta revelación ahora? ¿Por qué Ande decide hablar sobre esto después de tanto tiempo? Bueno, según lo que he podido entender, Ande quería aclarar las cosas, poner las cartas sobre la mesa y dejar claro lo que realmente sucedió. Quería que sus fans y el público en general conocieran la verdad, sin interpretaciones ni especulaciones. El silencio prolongado, alimentado por los rumores y las especulaciones, finalmente se rompe. La necesidad de clarificar la situación, de poner fin a la narrativa errónea, impulsa a Ande a hablar abiertamente. Además, parece que Ande está en un momento de su vida en el que se siente más segura y cómoda con ella misma. Ha madurado, ha crecido, y se siente más libre para hablar de su pasado sin miedo a las consecuencias. La confianza en sí misma, la estabilidad emocional y la madurez personal le permiten abordar el tema con mayor tranquilidad y claridad. Es admirable, la verdad. Otro punto importante que ella ha mencionado, y que me pareció muy valioso, es el impacto que tuvo la presión mediática en su vida personal. Ande ha reconocido que en ocasiones se sintió incomprendida y juzgada por el público. La gente daba por sentado cosas que no eran ciertas, y eso, inevitablemente, la afectó. La invasión de la privacidad, los juicios sin fundamento y la constante necesidad de dar explicaciones, generaron un impacto emocional en la actriz. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sentimientos y emociones. Y la presión constante a la que se ven sometidos puede ser muy perjudicial. Por eso creo que es muy valiente por parte de Ande hablar sobre esto, y poner en perspectiva la realidad detrás del glamour y la fama. La valentía de Ande al compartir su experiencia, al exponer las dificultades que enfrenta la vida pública, sirve como un recordatorio de la humanidad de los actores. La verdad es que después de analizar sus declaraciones, me quedé con una sensación agridulce. Por un lado, me dio un poco de pena que el romance que muchos soñábamos no fuera real. La fantasía del romance en la vida real, tan anhelada por los fans, se desvanece. Pero por otro lado, me alegró ver que Ande y Kerem construyeron una amistad sólida y duradera, algo mucho más valioso que un romance efímero. La amistad, el respeto y la complicidad, valores fundamentales en cualquier relación, se erigen como el verdadero legado de su conexión. Ande también ha hablado sobre su actual relación y los proyectos que tiene en puerta. Y aunque no ha dado muchos detalles, sí ha dejado claro que está feliz y enfocada en su carrera. En este momento Ande está en un punto de su vida donde se siente realizada profesionalmente y feliz en lo personal. Y eso, amigos míos, es lo más importante. Ver a una persona feliz y realizada es lo que realmente importa. La felicidad, la realización personal y el crecimiento profesional son los pilares fundamentales de la vida de Ande. En resumen, las revelaciones de Ande Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin nos han dejado ver una verdad que en ocasiones, no siempre se muestra ante las cámaras: la presión, las expectativas y los límites de la fama. La actriz ha aclarado que aunque hubo una gran conexión y una amistad muy fuerte, no hubo un romance romántico. Ha resaltado el gran profesionalismo de Kerem y el respeto mutuo que existe entre ellos.
Y sobre todo ha dejado claro que está feliz y enfocada en su carrera y su vida personal. Las declaraciones de Ande con su honestidad y su madurez nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la fama, la importancia de la autenticidad y el valor de las relaciones genuinas. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre las revelaciones de Ande Ercel. Déjenme en los comentarios qué les pareció. ¿Se esperaban estas declaraciones? ¿Creen que la presión mediática es un factor importante en la vida de los actores? Me encantaría leer sus opiniones. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.